Bienvenidos amigos, gracias por la sintonía. Una vez más, recordándoles que este programa no es de contenido religioso, irreverente o escéptico. A través del mismo, solo pretendemos analizar la información que siempre ha existido, pero que intereses oscuros nos han desfigurado. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la relación de Dios y Jesucristo. Les recomiendo que tengan sus Biblias a mano para que puedan seguir nuestra conversación. Jesucristo, considerado por el mundo católico y cristiano como el Hijo biológico de Dios, descendiente de Abraham, Isaac y David, considerado por otras religiones como un importantísimo profeta y por otros tanto como un ser excepcional que se ganó la voluntad de Dios y por tanto fue reconocido como hijo de éste. Muchos cristianos, incluyendo a los católicos, han llegado a asegurar que Jesucristo se encontraba presente al momento de la creación. Inclusive dicen que era la parte ejecutadora, la palabra, el verbo de la gran obra universal, lo que muchos consideran un sacrilegio. Ahora, no importa cuál sea su opinión sobre Jesucristo, lo importante es que no podemos ignorar su influencia sociológica, sociopolítica en la vida del mundo por los últimos 2000 años. Ahora bien, debemos entender que Jesús no fue Dios, no es Dios y nunca será Dios. Por lo menos no en el sentido que la Iglesia Católica le ha dado. Según nos relata la Biblia, Dios escoge a María para ser la madre de su único hijo. Envía al ángel Gabriel para que éste le comunique a María su decisión. Eventualmente, María es fecundada por el Espíritu Santo y José, al ver el estado físico en que ésta se encontraba, se sentía molesto. El ángel Gabriel también hace aparición ante José para informarle que es Dios quien ha obrado en ella. Todos conocemos la historia del nacimiento. Jesús nace en un pesebre. Los reyes magos se presentan a este lugar guiados por una estrella. Le presentan algunas ofrendas. El rey Herodes es informado de la profecía judía sobre el Mesías y decide eliminar a todos los niños que se encuentren entre las edades de la información que será suministrada. Más adelante, el ángel Gabriel nuevamente se le aparece a María y a José y le indica de la decisión del rey Herodes. También le da instrucciones de que deben irse a Egipto. Después de unos cuantos años, a la muerte del rey Herodes, el ángel Gabriel reaparece otra vez y le indica que ya pueden regresar, que las condiciones que impedían su regreso ya no existían. Mateo 2:20. No existe mucha información sobre la niñez de Jesús. Nos relata la Biblia que Jesús, después de haber reclutado a sus discípulos, realiza un sinnúmero de milagros, entre los cuales se encuentran caminar sobre las aguas, resucitar a un muerto, alimentar a una multitud, curar a un leproso, curar a un paralítico, entre otras cosas. Al parecer, Jesús, después del bautizo, se interna en el desierto por 40 noches y 40 días, donde es tentado por Satanás. Finalmente, Jesús es apresado y crucificado a petición del establecimiento religioso judío de aquel entonces.
Veamos en qué nos basamos para decir que Jesús no fue Dios, no es Dios y nunca será Dios. Nos relata la Biblia que el mismo Jesús, en Marcos 13:32, en unas de sus conversaciones con sus discípulos, estos les cuestionan acerca del día final, a lo que Jesús contesta que solo el Padre conoce esta información. O sea, que si Jesús y Dios fueran una misma persona, tendrían los mismos conocimientos. Por lo tanto, no son una misma persona. Por otra parte, nos relata la Biblia en Mateo 1:16 que Jesús es un directo descendiente de David. Para esto, utilizan el árbol genealógico de José, donde nos lleva a Abraham, Isaac y finalmente David. Ahora bien, ¿es Jesús hijo de José o de Dios? Notemos la controversia. El árbol genealógico que se está usando es el de José, no el de Dios. Entonces, ¿por qué insistimos en que son una misma persona? De la misma manera, nos relata la Biblia en Lucas 4:9, que durante la tentación de Jesús en el desierto por Satanás, éste lleva a Jesús a la cima del templo, donde lo reta a que se lance al vacío, indicándole que su Padre Dios enviará a sus ángeles para que amortiguen su caída. Si Jesús era la parte ejecutadora de la obra universal, ¿Satanás no conocía a Jesús? Cuando Satanás era uno de los arcángeles más importantes, quizás el más importante. Me parece irónico que Satanás le hiciera esa advertencia a Jesús o esa invitación a que se lanzara cuando él debía saber que Jesús era el Hijo de Dios. Otra situación donde existe una controversia clara de que Jesús y Satanás al parecer no se conocían. También nos comparte la Biblia en Mateo 27:46 que Jesús al momento de su muerte en la cruz aclama a Dios y le dice que por qué lo ha abandonado. O sea, Dios se está clamando a sí mismo, una muestra más de que no son una misma persona. Más adelante, en John 20:17, nos dice la Biblia que Jesús es resucitado. ¿Acaso se resucitó a sí mismo? O sea, de ser Dios, Dios estaba muerto. Entonces, ¿quién resucita a Jesús si no es Dios el Padre? Una muestra más de que no son una misma persona. Pero más adelante también nos dice que Jesús se encuentra con algunos de sus discípulos y le pide que no lo toquen porque aún no ha subido al Padre. Otra muestra más de que no son una misma persona. Finalmente, y quizás la prueba más contundente, Enoc 10:15-17. Debo advertir, no encontrarán esta información en la Biblia porque no era de su conveniencia. Enoc relata que Dios estaba tan furioso de que sus hijos, los ángeles, hubieran tomado las hijas del hombre como esposas y haber procreado con ellas, que los 200 ángeles que bajaron y tomaron esta decisión fueron desterrados, encadenados y tirados en un pozo en la tierra por 70 generaciones.
también ordena a Dios que su descendencia sea totalmente eliminada. Amigos, analicemos el tema que acabamos de ver. Yo personalmente no visualizo a un Dios que estaba total y radicalmente opuesto a que sus hijos tomaran a las hijas del hombre como sus esposas o mujeres para procrear con ellas. De un momento a otro, decide que él también va a tomar una mujer como esposa para procrear. Me parece totalmente ilógico y fuera del carácter de la personalidad que Dios nos muestra en el Viejo Testamento. Jesús, a mi entender, no es más que una persona humilde, ejemplar, que debido a su sufrimiento y humillaciones, se ganó, captó la atención de Dios hasta el punto de reconocerlo como tal. Finalmente, les pido que lean sus Biblias, que le pidan entendimiento a Dios para que puedan leerla de una manera objetiva y así poder llegar a sus propias conclusiones. De esta manera, podrían deshacerse de la basura ideológica que nos han estado alimentando a través de los siglos. Amigos, esto es todo por hoy. En nuestra próxima entrega veremos el papel que jugó un soldado romano llamado Pantera en la vida de Jesús. Permítanme recordarles que a través de los siglos nos han alimentado mucha basura ideológica. El deber de cada ser humano es siempre perseguir la verdad. Muchas gracias.